Pasamos entonces a nuestra primera conferencia inaugural, el derecho a la salud reproductiva como garante a la igualdad material. Invitamos al estrado a la señora ministra Olga Sánchez Cordero, quien compartirá con nosotros y nosotras cómo deberían interpretarse los derechos reproductivos en el marco de la protección del derecho internacional de los derechos humanos. La coordinación de esta sesión estará a cargo del señor Jorge Luis Salas, juez titular de la Corte Suprema de Justicia del Perú, abogado, docente de la Academia de la Magistratura, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Lima, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Damos paso al coordinador, en primera instancia, de esta conferencia. Por favor. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar presente en este evento muy importante para el país y para Latinoamérica y finalmente para el mundo también, en relación a temas tan complejos y tan trascendentes, dentro de ellos el tema de la maternidad coactiva, de la que se viene hablando en estos momentos. Para mí también es un privilegio adicional el haber sido designado para moderar esta primera conferencia inaugural de la ministra Olga María Sánchez Cordero, jueza ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. En realidad es impresionante el currículum de la ministra Olga Sánchez. Les sugiero que lo revisen en su propia página web porque demoraríamos un par de horas en terminar de leer toda su muy singular y muy valiosa presentación. Así que, con el perdón de la doctora Sánchez, referiré con mucho lo muy elemental. Estudió doña Olga Sánchez Cordero la licenciatura de Derecho en la UNAM, hizo estudios de posgrado en Política Social y Administración en el University College of Swansea de Gran Bretaña. El Senado de la República la designó ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México en febrero de 1995 y está adscrita a la primera Sala Civil y Penal actualmente. Ha impartido las cátedras de Derecho Positivo Mexicano, Bienes, Sociología, Sociología General, Jurídica y de México en varios colegios y en la UNAM, donde es profesora por oposición desde 1975. Asimismo, ha sido miembro de varias comisiones dictaminadoras en la UNAM, consejera técnica en la Facultad de Derecho, autora de diversas publicaciones, coautora de un libro sobre Simone de Beauvoir, de modo que la doctora Sánchez es una persona calificadísima para el objeto que con su conferencia de hoy se espera lograr. El objeto es al mismo tiempo nuestro reto, compartir cómo deben interpretarse los derechos reproductivos en el marco de la protección del derecho internacional de los derechos humanos. Le pedimos a la doctora Sánchez, a quien vamos a recibir con un aplauso, que por favor intente sujetar su intervención al tiempo, porque de lo contrario aquí dicen que van a ser muy estrictos. ¿Qué voy a hacer, doctora? No está en mis manos, ¿no? Me excuso anticipadamente y les pido a todos que tengan la gentileza de hacer llegar sus preguntas y sus inquietudes para poderlas canalizar. Por favor, un aplauso para nuestra singular expositora. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Señor magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Perú, don Jorge Luis Salas, muchas gracias por esta presentación y desde luego es un honor compartir la mesa con usted. Y quiero agradecer a quienes han organizado esta cuarta emisión del Congreso Latinoamericano Jurídico sobre los Derechos Reproductivos, esta maravillosa oportunidad que me han dado de dirigirme a ustedes en esta ocasión. En mi
plática que no conferencia magistral, por supuesto. Quisiera ofrecerles un marco de análisis sobre los temas que estaremos abordando, desde luego, en este Congreso. En primer lugar, quisiera yo dirigirme a ustedes en lo que es la relación entre la igualdad material, la igualdad estructural, que ya se ha hablado aquí, por cierto, y el goce y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y me concretaré a dos preguntas de inicio fundamentales. La primera, ¿qué significa la igualdad material y la igualdad estructural, por una parte? ¿Y cuál es la relación entre ambas y el goce y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos? Sin duda, todas y todos los que estamos aquí sabemos que la igualdad jurídica es sin duda alguna una conquista colectiva. Esta noción de igualdad formal, de igualdad jurídica formal, ha destruido el sistema de fueros, de privilegios y asocia a todos los derechos para todas las personas. Bajo una noción estrictamente formal, todos y todas somos todas y todos somos titulares de los derechos. Sin embargo, la igualdad ha vivido evoluciones muy importantes debido a los contrastes con la realidad en la que vivimos todos los días. Ya en la mesa anterior se había dicho precisamente esta situación, es decir, todas las personas somos iguales, pero siempre esta prescripción está constantemente contradicha por una realidad en donde las diferencias y las desigualdades son la regla. Y precisamente para reconocer esas diferencias, para eliminar el impacto de las desigualdades, la idea de igualdad se ha complejizado. En un principio solo pareciera, que la universalización era la solución, la universalidad de todos los derechos. Pues obviamente había personas que tenían derecho y otras que no los tenían. Pero lo cierto es que nos hemos dado cuenta que los postulados universalistas y neutrales en torno a la igualdad se han quedado atrás, se han quedado cortos. Hemos pensado siempre en una norma neutral. Quisiera compartir que en más de 25 años como jueza y 20 años de jueza constitucional en mi país, no existe, y grábense esto, una neutralidad de la norma, no la hay. Y no la hay porque el impacto diferenciado de una norma cuando se trata de una persona en una situación de vulnerabilidad es absolutamente distinta. Cuando se trata de una mujer, cuando se trata de un indígena, cuando se trata de una persona con preferencias sexuales distintas, la norma no es neutral, no es neutral. Sí, hemos aprendido en nuestras facultades de Derecho que la norma es general, abstracta, obligatoria y neutral. No. El impacto diferenciado cuando somos juzgadores es muy diferente. Es muy diferente tratándose de otras personas en situación de vulnerabilidad o esta desigualdad real, que no formal. Sus diferencias son de un impacto verdaderamente problemático. Esta visión que todos tenemos de una norma neutral y que la ley decreta que se presume igualdad en su concreción instantánea en la realidad, y si ignoramos las condiciones y las diversas condiciones de igualdad, cultural, económica de quienes enfrentan los derechos y condiciones sociales, estamos realizando una justicia formal, mas no una justicia real y material. El Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer señaló que el reconocimiento formal de los derechos no es suficiente.
para lograr su ejercicio cuando existen otras condiciones, como las circunstancias socioeconómicas, las prácticas culturales arraigadas en una sociedad que tanto son sistémicas como estructurales y que impiden esta igualdad material. Hemos presenciado cómo la igualdad formal no ha sido suficiente para que los derechos humanos sean ejercidos a cabalidad por todas las personas en condiciones de igualdad. Pero una de las razones es que la consagración se ha hecho a partir de un paradigma de sujetos de derecho, y este paradigma de sujetos de derecho no lo compartimos las mujeres. El sujeto de derecho ha sido, por muchos siglos, y lo han dicho colegas y teóricas feministas, el prototipo de un hombre, varón, blanco, occidental, heterosexual, adulto, libre, propietario y sin discapacidades visibles, ciudadano y al cual debemos asimilarlos todas las personas. Pero esta construcción ideal del sujeto deja fuera del discurso jurídico y del ámbito de protección a quienes no nacimos varones, nacimos mujeres, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las personas con discapacidad, a las personas con orientación sexual distinta, a la heterosexual, a las personas indígenas, a las personas con una discapacidad, a las personas migrantes. Si nacimos en alguna de estas otras condiciones, que no son el sujeto ideal titular del derecho como varón heterosexual, sin ninguna discapacidad, etcétera, pues simplemente no somos los titulares de los derechos, o no fuimos titulares de los derechos ancestralmente considerados como tales. Pero desde el enfoque de derechos humanos, desde la perspectiva de género, hemos aprendido que el punto de referencia no puede ser el ideal manifestado en la ley, sino más bien la persona, como ya se dijo aquí, en todas sus características y en su contexto. Estos enfoques nos han permitido visualizar lo que había permanecido invisible, lo que ha obstaculizado el ejercicio pleno de los derechos, las condiciones materiales, las condiciones estructurales que rodean a estas personas, a todas las personas, a las mujeres, a los niños, a los adolescentes, a los discapacitados, a los indígenas, a los migrantes, a todos ellos. Estas condiciones materiales y estructurales que rodean a cada una de las personas. Y desde estos marcos conceptuales se nos exige valorar cómo las diferencias de género, cómo otros factores interactúan de una manera interseccional, cómo la situación económica, el nivel educativo, la cultura, las creencias influyen o determinan la vida de las personas y las ponen en una situación de desigualdad para el ejercicio pleno de sus derechos. Los regímenes jurídicos quedan comprometidos a mirar de cerca las diferencias para garantizar este goce efectivo de los derechos y en última instancia cumplir con la idea de universalidad que se esconde tras la noción de una igualdad estrictamente formal. Esa es precisamente la idea de igualdad material, la cual no solamente nos ubica en la realidad, en los hechos, sino que nos exige modificar nuestra resolución, nuestra política pública, nuestras leyes, para poder modificar estas realidades adversas de personas y colectivos desde la ley, de su aplicación, de sus interpretaciones. Para hacernos, y no para decirnos iguales, las instituciones, las leyes, los órganos del Estado, debemos ser capaces de ver a las personas en toda su complejidad y responder de manera exhaustiva. Los derechos siempre, siempre serán derechos universales para todas las personas. Y este es el reto universal. Y este es el reto institucional. Yo opino que a pesar de ser muy difícil de cumplir, se puede hacer. Lo que la ley y las instituciones están claramente obligadas a hacer
es que las condiciones contextuales de las personas no sean la causa de su exclusión, no sean la razón por la cual no es posible ejercer un derecho. Y de ahí que cada uno de los juzgadores, si están aquí los juzgadores y juzgadoras de todos los países de nuestra región, debemos tener presente las llamadas categorías sospechosas en una y otra resolución. ¿Y qué son las categorías sospechosas? Las categorías sospechosas que debemos tener en cuenta en cada una de nuestras resoluciones son precisamente los rubros prohibidos de discriminación. ¿Y cuáles son estos rubros prohibidos de discriminación y por qué son categorías sospechosas? Son categorías sospechosas porque deben estar siempre bajo la sospecha del juez que va a resolver, en razón de una situación distinta de vulnerabilidad compleja para la persona a la cual se le va a aplicar una ley supuestamente neutral, que no es tal. Estas son las categorías sospechosas. Estos son los rubros prohibidos que tenemos que tener en cuenta las y los juzgadores a la hora de juzgar y de aplicar la ley. Por ejemplo, se acaba de decir, y comparto con los anteriores expositores, dicen, los derechos humanos son económicamente gravosos. Y esto es cierto. Para un Estado, todos los derechos, y los derechos sobre todo prestacionales, son muy onerosos para los Estados. Y, entre otras cosas, aquí se acaba de hablar también de estos derechos de acceso a la salud. Pero para garantizar la igualdad, es preciso entonces evaluar el contexto de cada persona, es preciso reconocer sus diferencias, es preciso analizar cuál es el valor que se le ha asignado, y evaluar si esta asignación de valor termina justamente en un ejercicio de desigualdad. De esta forma, se arriba a la consideración de desigualdad estructural. ¿Y en qué consiste la desigualdad estructural? Este existe cuando el conjunto de prácticas reproducidas por las instituciones, que son avaladas por el orden social, provocan que las personas enfrenten distintos escenarios sociales, políticos, económicos y éticos, y diferentes oportunidades de desarrollo y de consecución de sus planes de vida, debido a la pertenencia a grupos en situación de exclusión sistemática, históricamente determinada. En resumen, la igualdad material exige valorar si el contexto y las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas que rodean a las personas son o no un obstáculo para ejercer sus derechos. La igualdad estructural plantea el reconocimiento de la exclusión histórica y sistemática de ciertos grupos. Y ambas desigualdades, la material y la estructural, solo pueden ser combatidas a través de medidas transformadoras de los contextos, las cuales nos exigen a todos cuestionar las prácticas sociales, culturales y económicas para proponer alternativas en cuanto a su contenido. Quiero decirles que la Corte Mexicana ha sido sancionada y ha sido condenada por la Corte Interamericana en varios asuntos. Quiero compartir con ustedes el caso de González y otras de Campo Algodonero contra México, cuando la Corte Interamericana se refirió a la cultura de discriminación estructural en la que se enmarcan los homicidios perpetrados contra las mujeres en el estado de Chihuahua. En esta ocasión, hablando de estereotipos de género, el gobierno de mi país ante la Corte Interamericana dijo lo siguiente, no lo traigo escrito, pero ustedes pueden consultar la sentencia de la Corte en Campo Algodonero, de las muertas de Juárez, en el estado de Chihuahua. El gobierno mexicano de ese estado, el procurador, dijo que no habían abierto investigaciones de las muertas de Juárez porque eran chicas voladas. Yo no entiendo qué significa lo volado para él,
Eran chicas voladas que se vestían provocativamente. No sé, yo viví en los años 60, yo fui un adolescente en los 60 y ahí sí que había mini faldas. Pero yo no sé qué él creía que era haberse vestido de forma provocativa, pero además dijo que estas mujeres tenían malas amistades y también que les gustaba salir de noche. Todos estos estereotipos reunidos en una declaración de un procurador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué eran voladas? ¿Y porque les gustaba vestirse para juicio del Señor provocativamente? ¿O porque tenían malas amistades? ¿O les gustaba salir de noche? Ellas se habían ganado ser asesinadas, descuartizadas y tiradas en campo algodonero en el estado de Chihuahua. Eso se lo ganaron a pulso. Este es el estereotipo de género que hay que arraigar de nuestras mentes. Voladas. Sí, claro, asesinadas y descuartizadas. Vamos entonces a entrar al tema. ¿Qué ocurre en el terreno de los derechos sexuales y reproductivos en relación a estas nociones de igualdad material e igualdad estructural? Estas dos nociones resultan particularmente críticas en la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos como derechos condicionantes para el ejercicio de estos derechos. ¿Y en qué baso mi afirmación? Para responderles quisiera presentarles un ejemplo de la interacción entre la igualdad material y estructural y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Es un caso que tuve en la Corte Mexicana. Quiero nombrar a esta muchacha como Adriana. Adriana es una mujer indígena de la sierra del estado sureño de Guerrero, que vive en una comunidad que no cuenta en forma, o sea, cuando digo no cuenta, es no cuenta con los servicios elementales de salud. La clínica más próxima está a 2 horas de su comunidad, caminando, por cierto. Una comunidad que por años ha visto a morir a sus niños y a sus mujeres por la carencia de servicios de salud. Adriana estaba embarazada de su 3er hijo. Dicho embarazo ocurrió, por cierto, en ausencia de su marido, quien como todo trabajador migrante hacía mucho tiempo que se encontraba laborando fuera de su comunidad. Es decir, su 3er hijo era producto de una relación extramarital. Adriana tuvo un parto espontáneo casi al término del embarazo y el producto, según dice ella, por cierto, atendió su propio parto en la soledad absoluta, nació sin vida. Por un lado, la justicia comunitaria indígena la acusó de adulterio, le dictó un castigo de acuerdo con las costumbres de su comunidad, por cierto, entre otras cosas, la apedreó. Su propio padre pidió que tocaran las campanas de la iglesia para que acudiera toda la comunidad al castigo. A la par, la justicia del Estado Central la procesó por haber dado muerte a su hijo y la condenó a 50 años de prisión por homicidio agravado en grado de parentesco. Adriana fue asesorado por una clínica de interés público de una institución académica mexicana, quien defendió su inocencia
y alegó que su condena respondió a preconcepciones sobre el tipo de sexualidad que deben ejercer las mujeres, pues las autoridades enfatizaron de manera particular que para ella era muy conveniente, dijo el fiscal en su caso, ocultar su embarazo, desaparecer a su producto, dada la infidelidad matrimonial que implicaba este hecho. Por eso fue condenada a 50 años de prisión. El caso de Adriana estuvo plagado de violaciones procesales, las cuales respondían igualmente a su situación de marginación y de exclusión. Su proceso se condujo en el idioma español cuando ella no hablaba español. No comprendía la acusación y además una total ausencia de un intérprete en su lengua y en su cultura. Considerando entonces los estereotipos y la situación de exclusión y de discriminación de Adriana, la Suprema Corte de Justicia de mi país la absolvió, decretó su libertad inmediata después de estar presa por más de 7 años. Esto demuestra claramente cómo es que el ejercicio adecuado de los derechos sexuales y reproductivos depende de las condiciones materiales, del contexto particular y el acceso a los recursos y oportunidades que tienen las personas. Las mujeres, como integrantes de los grupos históricamente desaventajados, padecemos distintos grados de marginación y violencia, los cuales los podemos explicar en razón de género, pero se complican radicalmente cuando coexisten en diversas formas entrecruzadas discriminaciones adicionales. Ejercer los derechos para las mujeres es difícil, pero para las mujeres indígenas como ella es aún más complicado, dadas las condiciones económicas en las que viven. La falta de acceso a los servicios básicos, la precaria infraestructura educativa y de salud que existe en sus comunidades, la ubicación geográfica de las mismas, la falta de traducción a su lengua, la información para hacer exigibles sus derechos. Todo ello aunado a las construcciones simbólicas de ciertas cosmovisiones que las posicionan como prescindibles. Las mujeres son prescindibles, son cargas y además son contenedoras de violencia. Esto claramente limita su construcción como entes autónomos capaces de producir decisiones que merezcan respeto por parte de un orden jurídico hegemónico. El caso de Adriana muestra cómo la ausencia de acceso a los servicios de salud en el transcurso del parto, aunado a los estereotipos sobre la sexualidad ejemplar que deben de llevar las mujeres, la puso en una situación tal de vulnerabilidad que estuvo presa de forma injusta durante muchos años. Este caso también demuestra la importancia de ejercer los derechos sexuales y reproductivos en situaciones óptimas, no solo libres de estereotipos sobre la forma en la que las mujeres deben actuar, sino con servicios de salud que sean accesibles, disponibles, aceptables, de calidad. Y esto cuesta, les cuesta a los estados y les cuesta mucho. Los derechos humanos son costosos. El ejercicio de ellos también, pero sobre todo los prestacionales como son los de salud. Nada de esto fue realidad en el caso de Adriana. Las barreras geográficas hicieron que los servicios de salud fueran inaccesibles. Y aún más, los más cercanos no contaban con la infraestructura necesaria, con el abasto médico requerido ni con el personal profesional capacitado y adecuado. Esta deficiencia estructural del sistema de salud vulnera el acceso efectivo de los derechos como consecuencia de esta falta de cumplimiento. Las mujeres enfrentan el evento del parto y la reproducción como una amenaza a su salud o para su vida. Son víctimas de violencia obstétrica,
yo quisiera que en este foro se tratara la violencia obstétrica, de la que son sujetas millones de mujeres en sus partos y en sus embarazos. Esta violencia obstétrica cancela, desatiende, sanciona su sexualidad, las maltrata, las instrumentaliza. Para pasar a otro ejemplo que vincula el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad material y estructural, la audiencia aquí presente conoce muy bien la persistencia de la criminalización del aborto que existe en América Latina. Las excepciones son los países en donde interrumpir el embarazo se permite bajo un régimen de indicaciones o de causas, como por ejemplo, si es una violación, si está en riesgo la salud de la madre o su vida, si hay malformaciones genéticas, excepcionalmente un aborto imprudencial. Sin embargo, pónganse ustedes a pensar cómo va a acreditar una mujer, sobre todo una mujer pobre, y una mujer pobre indígena que fue objeto de violación. ¿Cuánto tiempo para acreditarla? Se le pasa el embarazo completo. ¿Cuánto tiempo para acreditar que está en riesgo su vida? ¿O que hay malformaciones genéticas? ¿O que fue un aborto imprudencial? ¿Cuánto tiempo para acreditar estas causales? Se les ve el embarazo completo. Y cuando existen estas excepciones legales a la práctica del aborto, las mujeres normalmente quedan sujetas a requisitos incumplibles y a decisiones discrecionales del personal médico, de los funcionarios del servicio y, obvio, basado siempre en concepciones estereotípicas sobre la maternidad y la sexualidad que deben tener o que debemos tener las mujeres, lo cual nos condiciona el acceso a esta práctica y limita el ejercicio de un derecho formalmente reconocido, solo formalmente reconocido. Esta falta de acceso se agrava cuando las causas de vulnerabilidad se complican. Si son niñas, como lo acabamos de ver, si son mujeres pobres, si son mujeres indígenas, si son migrantes, es mucho más difícil. ¿Qué pasa en nuestros países con las niñas, como lo acabamos de ver, que padecen embarazos producto de una violación, con mujeres migrantes que desean acceder a los servicios del Estado para controlar su fecundidad o protegerse de infecciones de transmisión sexual? ¿Qué pasa con las mujeres adolescentes que enfrentan obstáculos para ejercer su sexualidad y para acceder a servicios de salud relacionados con las decisiones que han tomado de manera libre y segura? En América Latina, lo acabamos de ver en este momento, estamos teniendo una generación de niños, hijos de niñas, hijos de adolescentes. ¿Y saben por qué? Porque no tienen acceso a la prevención, porque no pueden ejercer libremente su sexualidad, porque son objeto de violación, porque se les niega cualquier acceso a un sistema de justicia, a un sistema de salud, y porque tenemos hoy en día un grave problema en nuestra región de una generación de niños, hijos de niñas, adolescentes. En mi país, hace relativamente poco, y aquí hay legisladoras de mi país, en la ley de niños, niñas y adolescentes, un sector conservador de diputadas
simplemente borró la educación sexual de esta ley. No puede ser. No puede ser. Esta falta de acceso se agrava cuando las causas de vulnerabilidad son diversas, se interseccionan. Si tenemos mujeres pobres, indígenas, niñas, adolescentes, migrantes, es mucho más difícil. ¿Qué pasa con nuestros países? Las niñas padecen embarazos producto de violaciones. Las mujeres migrantes no tienen derecho a acceso de salud del servicio del Estado. ¿Qué pasa con nuestras niñas nuestras mujeres adolescentes, nuestras niñas? Enfrentan todo tipo de obstáculos para acceder a los servicios de salud. Las legislaciones, cuya intención es proteger de la coacción, de la violencia relacionada con su condición de vulnerabilidad, deben estar cuidadosamente diseñadas para no penalizar la práctica sexual consciente y voluntaria de nuestras adolescentes. Esto lo dice la Convención de los Derechos del Niño. No debemos someterlas a un control discriminatorio por parte del Estado ni de los prestadores de los servicios de salud. ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Saben qué pasa? Que culturalmente y arbitrariamente son excluidas de una sexualidad, son alineadas de sus decisiones reproductivas. Y este es otro de los temas terriblemente lacerantes para nosotros. Personas con discapacidad arbitrariamente excluidas de una sexualidad. ¿Qué pasa con las mujeres con VIH? Estigmatizadas. Y se cree que corresponde a otros las decisiones sobre su reproducción. ¿Qué pasa cuando deciden interrumpir su embarazo en razón de su condición de salud? ¿O qué pasa cuando deciden continuar con su embarazo aún en sus circunstancias personales? En ambos temas, la decisión es de otros, menos de ellas mismas. Son contextos adversos y excluyentes de las situaciones que he descrito y que vulneran la igualdad en sus diversos entendimientos y limitan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Ojalá y en este Congreso se construyan opiniones, acciones que lleguen a concretizarse en legales, para conseguir leyes, para conseguir actitudes, prácticas no discriminatorias, no consideradas violaciones a los derechos humanos, sobre todo que si han sido ya objeto de vulnerabilidad y de vulneración de sus derechos, den lugar a distintas formas de reparación. Los diseños institucionales y los recursos jurídicos disponibles en nuestros distintos regímenes deben ser transformados para que estos reclamos legales prosperen en los ámbitos donde se desarrolla la función jurisdiccional de los Estados. Sé y me consta que la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito legal de todas las personas aquí presentes y que están aquí presentes ha implicado un enorme esfuerzo, una enorme imaginación jurídica para construir un discurso alternativo, para deconstruir una base de un discurso jurídico existente. Solamente quiero decirles que con enfoque de derechos humanos, con enfoque de perspectiva de género, hay que exigirle a los Estados que la realidad material, la igualdad material, la promulgación de leyes reconozcan y protejan la diversidad de opciones, de proyectos de vida y que el cumplimiento de las obligaciones del Estado garanticen, protejan eficazmente los derechos sexuales y los reproductivos de nuestra población femenina. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, ministra, por su
disertación. Yo creo que algo tenemos que hacer todos antes de proceder a lo académico, y creo que vamos a volverla a aplaudir para que esta ministra mexicana, partidaria de la generación del 68, ¿no?, libertaria por tanto, ¿no?, vamos a aplaudirla fuertemente para que bueno, decía que este aplauso lo pedía para que los colegas ministros de la Suprema Corte de México en esta vez la elijan presidenta. Le agradezco mucho, pero ya tengo muy poco tiempo en la Corte, prácticamente me voy este año después de 21 años. Muchas gracias. Bueno, mientras las preguntas llegan, que espero que lo hagan pronto, vamos a plantearle a la ministra un par de inquietudes que creo que deberíamos abordar, ¿no? Nos ha planteado la trascendencia que tiene que la igualdad material y la igualdad estructural tengan una correlación objetiva y cierta. Gracias. Que no se trate solamente de una igualdad teórica, sino de una igualdad concreta, actuante y viva, que trascienda el marco de lo que venimos haciendo en toda Latinoamérica, ¿no?, en relación al reconocimiento del texto de un conjunto de disposiciones, y que trascienda más bien a considerar a la persona en todo su universo, sus particularidades, el contexto en el que ha vivido, cómo se ha formado y por qué ha actuado, ¿no?, porque es probablemente víctima de agresión, y también diríamos, en algunos casos, aparece como agresor, cuando seguramente en su contexto cultural lo que está haciendo no es sino el fruto de su costumbre, que nosotros podríamos entender desde una perspectiva distinta como un acto de agresión, materialmente o particularmente en temas sexuales. Y esto tiene que ver con la edad de las relaciones sexuales, por ejemplo. ¿Qué experiencia conoce en México? Estuve hace algo más de un año en este bello país y vi que en Morelos tenían un problema parecido al que tuvimos aquí en el Perú, sobre la edad del consentimiento en las relaciones sexuales, ¿no? Nosotros tuvimos ese problema y lo superamos felizmente, devolviéndole a los adolescentes la libertad de decidir su vida sexual a partir de los 14 años, derecho que le fue cercenado a los jóvenes por una decisión legal, una creación normativa del Parlamento Nacional. Fuimos los jueces del Perú los que planteamos la inaplicación por inconstitucionalidad de esa norma, y luego el Tribunal Constitucional liquidó esa diferencia y el Parlamento Nacional recogió el espíritu de todo este conjunto de actos a partir de una valiente acción de la sociedad civil, y terminó por dictar una norma que devolvió a los adolescentes de 14 a 18 su libertad. Pero en Morelos, si mal no recuerdo, si mal no entendí, esa prohibición está allí todavía, ¿no?, en su legislación estatal. No sé si solo allí o en otras partes de México, y cómo ha reaccionado la judicatura mexicana. Yo quiero compartirles a ustedes que, no a raíz de la reforma constitucional que tuvimos en el 2011, ya la llamamos el verano del 2011, porque fue un parteaguas en la historia de nuestros derechos y en nuestra historia constitucional. En esa reforma, obviamente ya el Estado, y esto lo traigo a colación por lo que acaba de decir aquí nuestro colega, ya el Estado reconoce los derechos humanos, no solamente en la Constitución, sino en los tratados internacionales, haciendo de estos un bloque de derechos
expandiendo a los derechos a, obviamente, los derechos que están consagrados en los tratados internacionales. Nosotros hemos, ya desde hace varios años y particularmente en esta última década, prácticamente constitucionalizado el ordenamiento jurídico. Esto ha significado que no más interpretaciones y cualquiera que sea una norma que atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución, o en este caso, como las convenciones internacionales de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pudiera declararse inconstitucional. Y entonces tenemos aquí una situación muy particular. Si es que esta norma, como lo señala nuestro colega juez, está vigente en algunos otros estados, lo único que le puedo decir es que ya los jueces de todos nuestros estados hacen un control difuso de convencionalidad y un control de constitucionalidad de todas estas normas. Y no esta nada más, sino cualquier otra norma que atente contra la Constitución y las convenciones y tratados internacionales puede ser inaplicada por cada uno de nuestros jueces de toda la República Mexicana. Cambiamos de un sistema de control concentrado de constitucionalidad a un control difuso, no solo de constitucionalidad, sino de convencionalidad de todos los juzgadores de mi país. Esto a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Rosendo Radilla Pacheco y de la reforma constitucional del 2011, que curiosamente coincidió tanto la vista del asunto como la reforma constitucional. Si es que existen este tipo de normas todavía con estereotipos, discriminaciones, etcétera, etcétera, quiero decirle que los jueces de mi país pueden aplicarlas, haciendo este control de convencionalidad, incluso ex oficio, sin que haya sido alegado por ninguna de las partes. Entonces, cualquier norma que usted me pueda ahorita señalar de algún estado de la República Mexicana tiene un control por cualquiera de los jueces de convencionalidad ex oficio. Ni siquiera la necesitan argumentar, y si va en contra de alguna convención internacional o de la propia Constitución, la norma se inaplicará en el caso concreto. La Corte Mexicana, como tiene un control además concentrado a través del juicio de amparo o de algunas otras acciones de control constitucional, puede expulsarla del ordenamiento jurídico. Bien, gracias, muchas gracias. Esta pregunta le voy a pedir que la conteste lo más brevemente posible, porque hay otras que podría los interesados perderse la oportunidad de escuchar, y nosotros también de sus apreciaciones. ¿Qué pasó con Adriana? ¿Se le reparó? Se le reparó. Bueno, la historia completa es muy interesante, porque el CIDE, que por cierto aquí está nuestra directora del CIDE, que ahora ya la reclutamos en la Corte, pero que fue directora del CIDE y él ya llevó este caso, así que comentábamos en la mañana el caso de Adriana. Repararon, el gobierno del estado de Guerrero le reparó el daño. Primero le ofreció una cantidad de dinero, pero el abogado del CIDE le dijo no, aquí va la educación de sus hijos y además una pensión permanente y una cantidad adicional. Cuando el padre de esta chica, que había ordenado que se replicaran las campanas para que concentrara la población y juzgarla, le habló su madre y le dijo: ya tu papá te perdonó. Tenía ya la reparación del daño en su bolsa. Y curiosamente acontecieron otras cuestiones muy interesantes. El custodio ya la estaba pretendiendo y cosas así, de lo más, ¿no?, en razón de la reparación del daño. La respuesta, señor magistrado, fue sí, se le reparó el daño.
sí se le reparó el daño, inclusive quiero decirle que se les dio atención psicológica a sus otros 2 hijos, porque los otros 2 hijos no tuvieron a su madre durante los 7 años que duró su reclusión, pero adicionalmente estaban con algunos otros parientes que ejercían sobre ellos una violencia intrafamiliar muy considerable. De hecho, su hija había sufrido violencia intrafamiliar de verdad, en donde la chica era una chica absolutamente retraída, no hablaba, en fin. Gracias. Nosotros tenemos también problemas aquí de distinta naturaleza. Aún no sabemos cuál ha sido el impacto de la anulación de la norma que hemos señalado en relación a personas que han sufrido indebida prisión por aplicación de una norma inconstitucional. A la Defensoría del Pueblo se le pidió que actuara de oficio, pero lamentablemente hasta el momento no tenemos novedad de ese tema. Bueno, pero la pregunta es, ¿cómo se enfrenta la igualdad material con las particularidades del derecho consuetudinario? Aquí tenemos un caso como el de Adriana que usted ha presentado, en que obró el derecho consuetudinario y el Estado también obró, el Estado mexicano sancionó, impuso una pena de 50 años, de los cuales ya tenía 7 cumplidos, en fin, ya la reparó el Estado mexicano. Pero ¿cómo hacemos con el tema del derecho consuetudinario? Ese es uno de los graves problemas que nosotros tenemos y yo creo que tenemos en la región. Es decir, por una parte, inclusive a nivel constitucional, nosotros hemos reconocido pues todas estas culturas indígenas con sus propias tradiciones, con sus propias lenguas, con sus propias cosmovisiones, las hemos elevado a nivel constitucional y las hemos respetado como tales. Hemos tenido muchísimos juicios y sobre todo, por ejemplo, uno que recuerdo con toda claridad fue uno de violencia política, en el que a una mujer que había ganado la alcaldía de un pueblo indígena de Oaxaca para que no tomara posesión como alcalde de ese pueblo, porque las mujeres tradicionalmente no eran aptas para esa comunidad para llegar a ser alcaldesas, la amarraron del árbol para que no lograra tomar posesión como alcaldesa, porque su comunidad definitivamente no aceptaba que una mujer pudiera llegar a tomar protesta o posesión como presidenta municipal. Y ese caso fue un caso emblemático, un caso muy interesante que resolvió el Tribunal Electoral de mi país en razón de la violencia electoral, porque la violencia electoral también es un tipo de violencia, porque hemos hablado de violencia económica, hemos hablado de violencia psicológica, de violencia sexual, de violencia, en fin, de todo este tipo de violencias, pero a veces tenemos que hablar también de la violencia política, y es uno de los temas que tampoco hemos puesto realmente visibilizado. Y esta mujer, por ejemplo, en Usos y Costumbres tuvo este tipo de violencia política. Desde luego hay que respetar las cosmovisiones, la cultura, la lengua, etcétera, pero no podemos tener un Estado dentro de otro Estado. Correcto. Y en este tema, en ese giro, la siguiente pregunta cala perfectamente. Dice, ¿qué impacto ha tenido el protocolo para juzgar con perspectiva de género en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia, particularmente en el caso del aborto por embarazo impuesto, el embarazo coactivo? Ha sido muy interesante, quiero compartirles, muchos de ustedes saben, ya el protocolo que México publicó y expidió para juzgar con perspectiva de género ya se ha elevado a un protocolo iberoamericano dentro de la Cumbre Judicial Iberoamericana para todos los jueces, jueces de toda la región iberoamericana, incluyendo España, Portugal y Andorra. Este protocolo ha servido muchísimo para todos los jueces y juezas de mi país para juzgar con una perspectiva de género, es decir, ver el estado de vulnerabilidad en que se encuentra una mujer para poder, obviamente, resolver en consecuencia y cuestionando, como yo les dije en un principio, la neutralidad de una norma para aplicársela a rajatabla, es decir, se tienen que considerar las condiciones de vulnerabilidad. El embarazo impuesto, sobre todo en adolescentes, y el aborto
habría que, obviamente, juzgarlo con perspectiva de género. En algunos de los estados de mi país, sobre todo en estados sumamente conservadores, la respuesta a la despenalización del aborto en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de embarazo, que fue constitucionalmente avalada por la Suprema Corte, precisamente en aras de evitar estas causales y el acreditamiento de las causales, tales como violación, como malformaciones genéticas, como obviamente que si esté en riesgo la salud de la madre. Entonces despenalizó el aborto en el Distrito Federal hasta las 12 semanas. La reacción fue virulenta, sobre todo en los estados muy conservadores de mi país. La reacción fue a tal grado que elevaron a nivel de sus constituciones locales el delito de aborto. Es decir, fue verdaderamente un efecto terriblemente conservador en la despenalización como consecuencia de la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Y estamos en eso, estamos en que muchos de estos estados pues elevaron el delito a nivel constitucional de sus constituciones locales. Esta fue una de las reacciones porque la Corte declaró constitucional la despenalización del aborto hasta las 12 semanas. Y en relación a la garantía de igualdad, la pregunta es compleja porque nos exige un nivel de detalle. Dice, ¿cómo resolver la falta de neutralidad y la diferente interpretación de los jueces frente a una misma ley y al juzgamiento de un caso concreto? Otro protocolo para resolver. No, aquí el tema de verdad es muy significativo porque al final del día todo termina con los jueces. Es decir, al final todo termina en casos concretos y todo termina en una decisión jurisdiccional, porque las leyes pueden ser de avanzada, las políticas públicas también, pero al final del día todo termina en un caso concreto y en la decisión de un juez. Por eso es que me preocupa tanto que nuestros jueces y juezas tengan esa sensibilidad de ver precisamente que la igualdad material y la igualdad legal, pues a veces tienen una distancia enorme, porque puede haber una igualdad legal, pero la igualdad material estar muy lejos de esta igualdad legal, de esta igualdad formal. Si tenemos jueces y juezas que aplican la ley formalmente, sin tomar en consideración las condiciones y las circunstancias de cada caso concreto y el estado y las condiciones de vulnerabilidad que puede presentar, por ejemplo, una mujer, van a resolver en consecuencia de manera formal, aplicando una ley formal, simplemente sin tomar en cuenta ninguna de las consecuencias. Yo tuve un caso, si me permiten rápidamente platicárselos, en mi país hay una norma que establece que separarse del hogar conyugal por más de 6 meses implica una causa de divorcio y aparte la pérdida de la patria potestad de los menores hijos. Se le acusó a una mujer de haber abandonado el hogar conyugal por más de 6 meses y se le condenó a la pérdida de la patria potestad y a el divorcio. Si ustedes ven la norma, pues la norma pareciera que ya la hemos declarado inconstitucional porque la sanción es extrema y es desproporcional, pero si ustedes ven la norma, pues se le aplica y ya. Así lo hizo la juez de primera instancia, la jueza, y quiero recalcarlo, jueza de primera instancia. Así lo hizo el Tribunal de Alzada. Cuando llegó al amparo y cuando llegó a la Suprema Corte, nos dimos cuenta que la mujer había alegado una y otra vez durante todo su proceso violencia física, violencia psicológica, violencia económica, y que todas las pruebas que había aportado para demostrar esta violencia no habían sido tomadas en consideración ni por la jueza de primera instancia ni por el Tribunal de Alzada.
¿verdad? O sea, ella, ¿por qué abandona el hogar conyugal? Pues abandona el hogar conyugal porque el marido la ponía cada guamisa que la tiraba al piso y simplemente ella tuvo que abandonar por miedo y además estaba amenazada de muerte. Pues ninguna de estas condiciones las tomó en cuenta el juzgador. La sancionó a la pérdida de la patria potestad, por una parte, y obviamente la causal de divorcio por otra, cuando ella alegó violencia una y otra vez. Los jueces nunca tomaron en consideración la violencia alegada, las pruebas aportadas y aplicaron la norma formal a rajatabla. Abandonaste el hogar conyugal por más de 6 meses, pierdes la patria potestad de tus menores hijos y además es una causa de divorcio. Y le decretaron el divorcio y la pérdida de la patria potestad de sus menores hijos, cuando ella había sido víctima de violencia permanente, constante, y hasta su vida peligraba. Esa es la diferencia entre juzgar con perspectiva de género y juzgar sin perspectiva de género, y juzgar con una norma y aplicarla formalmente. Esto es algo que me gustaría de verdad que este foro concientizara mucho, como una norma formal, al aplicarla en un contexto o en una causa determinada, puede ser terriblemente injusta. Bueno, vamos a agradecer a la doctora Olga María Sánchez Cordero la gentileza que ha tenido de transmitirnos sus experiencias profesionales, lamentar que pronto tenga que dejar la Judicatura Mexicana, ya no la podremos ver como presidenta, parece, por lo menos del Poder Judicial Mexicano, no sabemos qué le deparará todavía su brillante ejecutoria personal y profesional. Le deseamos los más brillantes éxitos y la despedimos y nos despedimos de ustedes. Gracias por todo. Agradecemos a la ministra Sánchez y al juez Salas